Okay, engine stop. ATA at a descent. Mode control both. Cuando en mis manos cayó el tema, que a continuación vamos a tratar, no imaginaba, en mi desconocimiento, cuántas cosas ignoraba. Unas por ese desconocimiento propio del tema y otras porque creía desterrado por su contenido mitológico, fantástico, propio de lo bíblico, de lo que no es demostrable ya, creía yo. Babilonia. De solo oírlo, uno parece adentrarse en lo profundo de ese inconsciente colectivo, ¿no? Pues Babilonia es uno de esos lugares considerado la cuna de la civilización. Hoy traemos a nuestra mesa, vía telefónica, a una mujer que nos hablará sobre esta ciudad, mítica ciudad, como es Babilonia, sobre sus costumbres, ritos y, cómo no, misterios de esta enigmática civilización. Desde París, Surya Deskhi, buenos días. Buenos días. Buenos días. Estoy encantada de participar en vuestro programa. Uh-huh. Lo mismo te podemos decir. La verdad que es un placer. Veníamos de hace tiempo queriendo hacer esta entrevista y bueno, pues vamos a arrancar con ella. Pero primeramente me vas a dejar que te presente, ¿vale? A la audiencia. Te llamas Surya Deskhi, tus estudios son universitarios de historia en la Universidad de Helsinki, pues eres finlandesa y has trabajado, tienes formación y trabajas en proyectos, eres especialista de creación en proyectos humanitarios. Entre tus inquietudes están las ciencias noéticas, historia heterodoxa, arte. Y bueno, vamos a adentrarnos en el tema en cuestión, que es Babilonia, porque la verdad que, bueno, como decía ahora en esta introducción, desconocía y cuando hemos empezado a tratar este tema, pues la verdad que me he ido sorprendiendo. Pero vamos a entrar, ¿no? ¿En qué época, Surya, y en qué lugar podemos situar a esta ciudad de Babilonia? Babilonia como ciudad y capital nació en el epicentro del imperio babilónico, entre los ríos Tigris y Éufrates, en Mesopotamia, en el actual territorio de Irak. Y los datos oficiales de su nacimiento apuntan aproximadamente a los años 1792, años antes de Cristo. Antes de Cristo. Uh-huh. Ya como vemos es un ancestral, entra dentro de todas esas civilizaciones, ¿no? Origen, ¿no? de la cultura del ser humano. ¿Cuál fue su época más esplendorosa y qué reyes, o qué rey, si lo hubo, fue el más conocido? Bueno, Babilonia tenía durante su historia muchos reyes, pero hay dos personas que destacan. La primera persona es el rey Hammurabi. Uh-huh. Era el sexto rey de Babilonia y vivió en los años 1810 hasta 1750 a.C. Él creó leyes llamadas de Código Hammurabi, que abarcan 282 leyes grabadas en monolito. Esta colección jurídica es más completa y antigua que existe y deja una huella imborrable en una historia, en la historia antigua, ¿no? Uh-huh. Y actualmente este monolito se puede encontrar en el Museo Louvre en París. Uh-huh. La segunda persona que merece ser mencionada es el rey Nabucodonosor II. Uh-huh. Él era creador de los famosos jardines colgantes. Uh-huh. Y expandió el reino desde antiguo Uruk hasta Jerusalén y Egipto. Uh-huh. Y era también un rey muy activo que aplicaba muchas innovaciones en Babilonia. Uh-huh.
Sí, es el rey que, bueno, creo que luego lo podremos tratar, el rey que invadió Israel, ¿no? Hizo preso a los judíos, que sale en la Biblia, ¿no? Que podemos encontrarlo en la Biblia que... Sí, Y otra pregunta, para entrar un poquito en el tema ya, pues vamos a ir entrando en el tema más misterioso, ¿no? Hemos recorrido lugar, fechas, vamos a entrar en materia de esa civilización. Como creo, Suria, tenemos que empezar por las construcciones, por la arquitectura de los edificios de esta ciudad, así como con los materiales utilizados, ¿no es cierto? sí, los babilonios eran grandes maestros de construcción. Ujú. Las murallas de protección de Babilonia tenían en su contenido bitumen. Y Bitumen. bitumen es, Bitumen es que es un cemento, como un bitumen, cemento, una... Ujú. sí, bitumen es una mezcla de las sustancias orgánicas altamente viscosas. Ajá. Y con esta mezcla se puede lograr una buena conservación que forman fósiles y las rocas. Y parece que los babilonios Mm. ya tenían este tipo de conocimiento y aplicaban esos muros para, para fortalecer y proteger contra la humedad. Ujú. Y Este bitumen, entonces funcionaba y tengo entendido que un poco era la mezcla, ¿no? El secreto que es uno de los principales misterios, ¿no? De cómo pudieron llegar a componerlo, ¿no? sí, exactamente. Es un avance muy grande Ujú. para aquella época. Para que... ujú. Y, y quería también comentar una de las más importantes construcciones era Puerta de Istar. Ujú. Y Puerta de Istar está construido por la teorema de Pitágoras. Ujú. Significa que ellos ya tenían conocimiento sobre el teorema de Pitágoras y Mm. aplicaban en construcción Claro, de esta puerta. 1000 años quizá, ¿no? Más o menos por las fechas que barajamos, 1000 años antes de Pitágoras, claro. Sí, exactamente. Eso es lo que le da misterio, como le pasaba también, creo que en otros programas volveremos a trataremos de los egipcios, ¿no? Que cómo puede ser, ¿no? Qué misterios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Porque parece que ellos heredaban este tipo de conocimientos de los sumerios, Ujú. que era primera civilización y eran aportadores de grandes conocimientos. Ujú. Y volviendo a lo que es la puerta de Iscar, que es una que en el Facebook van a poder ver los oyentes esas fotos de la puerta de Iscar, que es una puerta azul que está en el museo, creo, de Berlín. Corrígeme si me equivoco, Suria. Creo que sí, ¿no? En el Museo de Berlín está Sí, reconstruida esa puerta de Babilonia. sí, actualmente Háblanos de esta belleza, porque es una belleza. La verdad que he visto las fotos, he podido ver las fotos y el que tenga la oportunidad de verlas en el Facebook, háblanos. sí, Ujú. sí, exactamente. Puerta de Istar está reconstruida en Berlín. Ujú. Y uno de los grandes misterios es que está compuesto de 20.000 eh, ladrillos vidriados Ujú. que tienen un azul cielo. Y hasta ahora los científicos no logran comprender cómo los babilonios podían lograr composición de aquel vidrio, porque necesitaban unos componentes que eran muy complicados de encontrar en su zona y, y Y, también una mezcla, necesitaban crear una mezcla que requiere básculas de farmacia, de precisión. Necesitaban de hacer una precisión. mezcla de precisión, ¿no? Que era Sí, de medios gramos, ¿no? De micras. exactamente. Ujú. Y Y esto... también, Sí, sí, sí. Sigue, sigue. y también requería una temperatura aproximadamente 1.000 grados durante 24 horas y únicamente los hornos que tenemos el día de hoy, hornos de cerámica, pueden lograr una temperatura tan alta y estable. Mm. Entonces, ahí está un misterio que un parte está resuelto Ujú. por los científicos, composición y temperatura, pero otra parte está Ujú. desconocer totalmente porque no saben cómo lograban Ujú. este tipo de resultados.
Sí, porque yo creo que el oyente, ¿no? El que se adentra a estudiar esta civilización debe de caer en la cuenta de las fechas que barajamos, ¿no? Y Sí, la verdad que exactamente. estamos hablando de 2000 años antes de Cristo o 3000 a veces, ¿no? Entonces, esto ahí es lo que aporta ese toque de misterio y ese interrogante de cómo podían hacerlo, ¿no? Pero también hay otros misterios, hay muchos más, afortunadamente, como Babilonia. Cómo medían el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y si miraban a las estrellas, los babilónicos, cómo lo interpretaban, ¿no? ¿Cómo lo hacían esto, Surya? Sí, bueno, ellos se barajaban Ujú, y trabajaban mucho con número 60 y aplicaban número 60 en el tiempo, ujú, dividiendo las horas en 60 minutos y 60 minutos en 60 segundos. ujú. Se podría decir que Y el origen de esa medición del tiempo la encontraríamos ahí, o ellos se influenciaron de otro lugar, tal vez. No se sabe. mm, ellos, hasta que tenemos conocimiento, heredaban también este conocimiento, también aplicación las obras de los sumerios, Ujú. pero perfeccionando más tarde con su manera. Con su manera. Ujú. ¿Y cómo miraban a las estrellas los babilónicos? Porque todas las culturas ancestrales coetáneas de ese momento, de ese lugar también, pues tenían una interpretación, miraban a las estrellas. ¿Cómo las miraban, Surya? En la época del rey Nabucodonosor, segundo, la observación de las estrellas y cielo llegó su pleno auge. Ujú, Mm, y creían que los cuerpos celestiales eran dioses, eran seres vivos ujú, que los movimientos de las fuerzas celestiales reflejaban en la tierra ujú, y también en la vida de los humanos. ujú, Entonces daban muchísima importancia y construyeron grandes templos desde donde observaban durante siglos y apuntaban cada noche porque tenían un calendario lunar los movimientos de las estrellas. ujú. Porque parece, incluso Surya, bueno, parece no, es casi demostrado de que a ellos se les atribuye el primer uso de telescopios para observar las estrellas, como arqueológicamente hubo unos hallazgos de una lente perfectamente de cuarzo pulido, perfectamente pulida, que podrán también ver nuestros oyentes en el Facebook, ¿no es así? Sí, exactamente. Han encontrado un cuarzo pulido y en las excavaciones y eso indica que sí, ya dominaban suficiente tecnología para observar las estrellas, creando telescopios. Mm. Eso sí es un descubrimiento Mm. asombroso. Sí, que mueve, que mueve mucho, ¿no? Habrá que demostrarlo tal vez, supongo, pero la verdad que es curioso, es bastante curioso. Era una de las cosas que más me ha sorprendido. ¿Cómo las interpretaban? ¿Cómo interpretaban? ¿Tenían conocimientos de astrología? Sí, ellos eran creadores del primer calendario de la astrología, dividiendo el cielo en 12 signos del zodiaco Ujú, y interpretaban cada zodiaco con su manera, ¿no? Algunos signos ellos consideraban como las puertas al cielo y otros signos, por ejemplo, Acuario, ellos consideraban que Acuario dominaban todas las aguas del tierra y, por ejemplo, Tauro, para ellos era un signo muy temido por su brutalidad, ujú. Por su por su fuerza. fuerza, Ujú. sí. Muy bien, muy bien. Y porque claro, toda esta información, Surya, sabemos, por ejemplo, los egipcios, el papiro, ¿no? La escritura, su escritura, cómo los babilonios transmitían esta información a través de papel, de papiro, de qué y qué escritura tenían. Ellos heredaron escritura cuneiforme de los sumerios y desarrollaban más tarde con su manera. Y
escritura cuneiforme se dejaban en las tablillas de arcilla y se han encontrado miles y miles de tablillas que tienen historias recopiladas, tienen fórmulas matemáticas y tenían mucha ventaja en los casos de incendio porque arcilla, en lugar de quemar, se resiste al fuego. Vaya, y han encontrado muchas tablillas, aún hay mucho que encontrar, creo, ¿no? Por los yacimientos, se cree que hay pues gran parte, ¿no? Y puede que den muchas sorpresas todo lo que se pueda llegar a descubrir. Sí, exactamente. Han encontrado solo una pequeñísima parte. Se barajan que Babilonia como un imperio podía ser 60 veces más grande que actualmente conocemos. Y para entrar ya en otro tema que bueno, ya es más misterio, porque parecía que era como un mito, era como algo muy bíblico, ¿no? Porque sí que es verdad, que sí que es cierto que tanto los judíos como los cristianos después han tomado Babilonia, ¿no? como algo muy feo, muy difícil, tal vez por esas, como me comentabas antes, por esas invasiones de Babilonia sobre el territorio, que se los llevaron prisioneros. Hay un mito, hay una historia que yo creía que era irreal, pero que parece que no, que se puede demostrar de que sí que existía esa torre. Otra cosa es que existiera como dice, que se construyera, como dice la Biblia, que se construyera, que es la Torre de Babel. ¿Qué nos puede decir, Suria, de esa Torre de Babel? Sí, Torre de Babel era un zigurat. Un zigurat significaba una torre construida escalonada, tenía pisos escalonadas y de forma cuadrada. Nosotros tenemos imagen sobre Torre de Babel como redondo por la imaginación de los pintores medievales que realmente imaginaban que podía ser así, pero realmente era una torre que tenía 100 metros de altura, era cuadrada y en la cúspide del torre tenían templo que estaba dedicado al dios Marduk. Era un templo grande, porque 100 metros, la pirámide de Keops creo que son 180, que es mucho más grande, pero tampoco le anda la zaga, ¿no? Le anda cerca. Y sí. esta torre de alguna manera, ellos, ¿qué hacían en esa torre? ¿Qué hacían algún rito o desarrollaban alguna creencia sobre esta torre? ¿Algo espiritual, religioso? Sí, exactamente. El más famoso, por supuesto, es Torre de Babel, sobre que hablamos, pero también en otros puntos en Babilonia se encontraban los zigurats y eran literalmente templos para llamar y dedicar a ciertas deidades, a ciertos dioses y llamar su ayuda y apoyo. Y Torre de Babel era más famoso porque dedicaba al dios Marduk, que significaba Nínive, y esperaban su visita dentro de cada cierto tiempo. Tenemos que decir también que está colgado también en el Facebook una foto que tomó, creo que la NASA, tomaron desde el espacio, donde se veía la parcela, porque esta torre en la mitología babilónica, creo, explotó. Y llegó un momento que explotó. No sabemos si fue derruida por alguna invasión, pero sí que es cierto que se ve la parcela perfectamente. Se ve la parcela, el hueco dejado por esta torre de Babel, ¿no? Por este zigurat. Sí, exactamente. En la historia sabemos que pasaba una desgracia y se confundía la mente de los humanos gracias a aquella expulsión. Pero también hay otras fuentes hablan que los babilonios esperaban visitas de otros seres que venían de otros planos
y este tipo de seres no tenían muy buenas intenciones con los humanos. Entonces intervinieron fuerzas divinas y literalmente hacían explotar el Torre Babel, y como consecuencia la mente, la conciencia del ser humano desde aquel momento, desde aquel día, lleva como un bloqueo que impide acceso a mayor sensibilidad, a mayor intuición y telepatía que aquellas personas en aquella época tenían. Y las energías que desprendían del Torre de Babel se residen hasta el día de hoy en aquella huella que dejaba el Torre de Babel, que se puede ver desde los satélites. Y no son favorables para los humanos, así se dice. Así se dice, sí, claro. Luego hay que, pero sí que es verdad que está rodeada de todo ese misterio y todo, ¿no? Porque está muy enlazado con lo bíblico, está muy enlazado y de verdad, ¿no? Uno se adentra sí. Y bueno, y parecía chocar con lo misterioso. Dime, Suria. Exactamente, Biblia confirma, pero confirma la existencia de Torre de Babel y confirma confusión de la mente y limitación de comprensión, ¿no? de las idiomas. Pero decimos que otras fuentes van un poquito más allá y explican un poquito mejor claridad y mejor con mayor amplitud qué ha pasado realmente. Y Suria, bueno, y para acabar, creo que me querías comentar algo para un poco enlazar y crear más programas sobre este tema de Babilonia, que es tan interesante. Creo que querías aportar algo sorprendente, ¿no? Dime, cuéntame. Sí, por terminar quería incluir información sobre los tesoros encontrados en una zona amazónica de Ecuador por el sacerdote italiano Carlo Crespo, que ganó la confianza de los nativos locales. Vaya. Y por la gratitud de ellos entregaron cientos de fabulosas piezas arqueológicas que apuntan con su procedencia a Babilonia. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo han llegado ahí, a una zona amazónica de selva. Tampoco no se puede descifrar los contenidos y datar las fechas por las escrituras que son para nosotros totalmente desconocidos. Yo creo que sí que he oído algo. Es un tema es apasionante y lo trataremos en otro programa, ¿no? Para avanzar un poquito a la audiencia, tiene que ver con esa cueva de los tallos, ¿eh? Pero bueno, abarca mucho más y, como ha dicho Suria, pues aporta un interrogante, una duda, una inquietud, ¿no? ¿Por qué llegaron esas tablas si supuestamente eran de verdad, como así parece que fueron, ¿no? Suria, muchas gracias por todo este compartir de información, sabiendo de que debemos profundizar, como hemos visto ahora, más aún en esta civilización ancestral y misteriosa, sabiendo que con seguridad necesitamos más programas para hablar de Babilonia. Que sepas, buena amiga, que tienes las puertas abiertas a compartir en este programa estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Suria. Gracias a vosotras. Pues un saludo, Suria, y muchas gracias por atendernos desde París. Ha sido un placer. Un saludo y nada, lo dejamos para otro programa. Gracias.